Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de tiempo de descuento y ha salido una información un tanto curiosa que todos sabíamos, pero no sabíamos realmente cuáles eran los datos hasta que en el partidazo de Cope, según informa Víctor Naes, el Fútbol Club Barcelona tiene una deuda total de 1.173 millones de euros. Y están conmigo para analizar esta deuda del Fútbol Club Barcelona, Rocío Nadales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Una barbaridad esta deuda del Barça, de la que ahora pues hablaremos, ¿no? Pues sí, muy buenas tardes, Ismael López. Muy buenas tardes, Jesús. Unos números increíbles y muy fuertes que merece la pena analizar. Pues sí, así que sin más dilación vamos a comenzar a ver por qué el Barça debe dinero y sobre todo el por qué, a quién. Sobre todo también se habla de una serie de dinero que le debe a distintos clubes, cosa que va a tratar Ismael. Y yo voy a informar de lo que debe, ¿vale? Entonces vamos a irnos aquí. Y el Barça tiene una deuda a largo plazo que va a los 442 millones de euros. Esa deuda se suma se suma por las deudas con entidades de crédito que ascienden a los 13 millones de euros, 197 millones de euros con obligaciones y otros valores negociables y 34 millones de euros con el personal del club. Además hay unos casi 200 millones de euros, 196 como vemos en la imagen, de otras deudas, lo que hace un total de 442 millones de euros a largo plazo. Luego nos vamos a corto plazo, donde la cosa se pone más interesante todavía. A corto plazo, el Barça tiene unas deudas con entidades de crédito de 265-66 millones de euros, 2 millones y medio con obligaciones y otros valores negociables, 164 millones de euros con el personal deportivo y otras deudas que ascienden a casi 300 millones de euros. Un total de 730 millones de euros a corto plazo, perdón. Y ahora vamos a ver las deudas a largo plazo, cómo se repartirían a lo largo de los próximos años. Pues en la temporada 2021-2022 el Barça tendría que abonar 138 millones de euros. En la temporada 2022-2023 tendría que pagar 71 millones de euros. En la 2023-2024 233 millones de euros. Y en la 24-25 y siguientes un total de 127 millones de euros. Repartidos como quieran, pero 127 millones de euros. Por tanto, ahí está el total de 442 millones y medio de euros. No sé, chicos, no sé qué pensáis de esto. Es que las cifras son... dan miedo, ¿no? Sí. Da miedo pensar y te pones a pensarlo y dices, ¿cuánto dinero? ¿Cómo se paga todo ese dinero, no? Pero bueno, estamos hablando de un club muy grande, un club con mucha historia, un club que está rodeado de... En estos últimos tiempos no, porque si no, no habría estas deudas, pero que seguro que va a ser cogido por gente interesada y capaz de reducir estas deudas, y yo pienso que el Barça saldrá adelante. Bueno, yo al final pues pienso que con paciencia pues esto se puede solucionar, ¿no? Pero es verdad que se vienen unos años muy duros para el Barça y que es Sí, como comentamos, primero hay que arreglar la parte de arriba para llegar a lo deportivo, porque no tenemos ni presidente, está el club a manos de gente que realmente no quiera este club, creo yo. Y económicamente, es verdad que la pregunta que la mayoría nos hacemos es cómo se soluciona esto, pero otra de las preguntas que debemos hacernos es cómo hemos llegado a este punto. Claro. Que al claro, final es lo que vamos a hablar. y a este punto, vale, vamos, si queréis decimos cifras de lo que se le... Sí, vamos allá, Isma. Llega tu momento. Mira, con los datos en la mano, el Barça debe, en concepto de fichajes, lleve mucho dinero, exactamente aproximadamente unos 330 millones en total, hablando de corto y largo plazo, a diferentes clubes que vamos a citar a continuación.
En principio, en primer lugar, el Barça debe, voy a hablar para que no se haga tan pesado, se haga un poco más ameno, lo que debe en total al club, independientemente de si sea a corto o a largo plazo. El Barça debe al Girondins de Bordeaux, del club francés, ex propietario de Malcolm, aproximadamente 20 millones de euros. Lo mismo que le debe aún al Gremio brasileño por Artur o al Valencia por el traspaso del guardameta Neto. Aquí viene el más, por decirlo así, el más importante, porque el Barça sigue debiendo al Liverpool una cantidad de casi 70 millones de euros por el traspaso de Coutinho. Muy cerquita se queda también lo que le debe al Ajax por Frenkie de Jong, y estaríamos hablando de unos 64 millones de euros aproximadamente. A la Juventus, ya sabemos que con ese trueque extraño entre Artur y Pjanic, ahora veremos también lo que la Juve le debe al Barça, pero el Barça le debe a la Juventus en concepto de Mateus Pereira y Miralem Pjanic aproximadamente 64 millones de euros. También sigue debiendo al Sporting de Braga de Portugal por el traspaso de Trincao unos 18 millones de euros, y al Villarreal por Denis Suárez todavía menos de, no llega al millón de euros, pero le sigue debiendo una buena cantidad. Todos estos están a corto y a largo plazo. A corto plazo, que ya a partir de la temporada que viene debería de saldar la deuda con el Mineiro, que es el equipo propietario de Emerson, ex propietario de Emerson, al que le debe 6 millones de euros. Arnaiz, procedente del Valladolid, al que le debe, no llega al millón de euros tampoco. Cucurella, debatiremos de esto porque los futbolistas como Arnaiz, Cucurella, o ahora después voy a hablar de Chumi, son futbolistas que son de la cantera del Barcelona, que salieron, que el Barça ha recomprado y que ha vuelto a vender. De esa recompra el Barça aún debe dinero. El Barça le debe al Eibar de Cucurella unos 2 millones de euros, y al Depor, ojo a esta cifra, le debe por Chumi, el central, 6 millones de euros. Por último, el Barça aún debe dinero de Pedri a Las Palmas y de Arturo Vidal al Bayern. Y está en torno también al millón de euros, un poquito más del millón de euros. Esos serían todos los clubes a los que el Barça debe dinero, y ahora nuestra compañera Rocío nos va a comentar qué clubes deben dinero al Barça. Haremos la diferencia, pero ya veréis que el Barça sigue perdiendo dinero por todos lados. Pero aún así son datos muy, muy interesantes. Pues bueno, os cuento, chicos, de traspasos y cesiones, pues varios clubes pues le deben dinero al Barça, pero como comentas tú, no se acerca la cantidad que el Barça sigue debiendo, ¿no? El primero de ellos, pues Pablo Moreno, a la Juventus. La Juve le debe en torno a 1 millón de euros todavía. Luego el Betis, por Marc Bartra, que ya lleva un par de temporadas allí, ¿no? Le debe unos 200.000 euros. Luego tenemos el caso de Lucas Digne, que el Everton le debe al Barça unos 3 millones de euros. Luego el caso de Arnaiz, del que tú has comentado antes también, que recompró y volvió a vender, le debe en torno a 1,5 millones. Luego el caso de Marlon, le debe el Sassuolo al Barça 6 millones de euros. El Santos le debe 3 millones de euros al Barça por Gabriel Barbosa, que sinceramente yo en el Barça no lo he visto. Luego, por Ronald Araujo, el Boston River le debe 1,5 millones al Barça. Luego tenemos el Osasuna, que también le debe 1 millón por Marc Cardona. El caso también de Denis Suárez, como anteriormente has comentado, pues el Celta de Vigo le debe 300.000 euros al Barça. El Depor también le debe dinero al Barça por Ortolá, 200.000 euros en este caso. El Saint Etienne por Sergi Valencia, 1,5 millones. Luego tenemos una cifra un poquito más alta, el Zenit por Malcolm, que le debe unos 30 millones de euros al Barça. Aquí ya sí se sube un poquito la deuda. Luego tenemos el caso de Carles Pérez en la Roma, el cual pues le debe al Barça unos 10 millones de euros.
Luego tenemos a Alejandro Marqués también a la Juventus, y el caso de Artur Melo. En total, entre ambos jugadores, pues la Juve le debe unos 75 millones al Barça. También tenemos el caso del canterano Abel Ruiz, que se fue este verano al Sporting de Braga por unos 7 millones que aún le debe el club portugués. Luego el caso de Alberto Botía, en torno al 1.000.000 de euros del Sporting. También tenemos a Todibo, que ya sabéis, pues se ha lesionado y el Schalke le sigue debiendo al Barça casi 2 millones de euros. Marco Curela, que fue repescado del Eibar y el Barça lo mandó al Getafe, pues el club madrileño aún le debe 10 millones de euros al Barça. El caso de Carles Aleñá, que por de sucesión aún le debe el Betis 200.000 euros al Barça. Y por último, el caso de Pablo Moreno en el Manchester City, que aún le debe en torno a 100.000 euros. Y la cifra total, pues, se acerca a los 170 millones de euros. Pues sí, al final vemos que el Barça debe bastante dinero, pero también le deben dinero a lo que es al club blaugrana, pero no se asemeja para nada a la cantidad que le deben a la que debe. Lo que es interesante es que estamos hablando de futbolistas, que a mí es lo que más me choca, porque hablando de lo que el Barça debe a otros clubes, el Barça debe dinero de futbolistas que apenas han sido útiles para el Fútbol Club Barcelona. Quitando a De Jong, los demás, es que Malcom, ni fu ni fa, Artur, vale. Artur es un pedazo de futbolista, pero te lo quitas de en medio. Vale, Neto, segundo portero, que yo pienso que es una gran cantidad de dinero para tenerlo ahí de segundo portero. Sí que es verdad que también fue un intercambio por Zilesen. Coutinho, es que, ¿qué vamos a decir de Coutinho? Y el caso de Emerson, que lo tienen cedido en el Betis. Emerson, que ni siquiera lo han presentado a Emerson, ni siquiera lo han presentado y debes dinero de Emerson. En fin, yo creo que son malas gestiones que han llevado al Barça a esta situación y que le va a costar mucho salir de aquí, ¿eh? Pues sí, y ahora la pregunta que yo os quiero hacer, si queréis cerramos el vídeo con esta pregunta, es ¿cuánto tardará el Barça en recuperarse de esta deuda económica? ¿Cuánto creéis? ¿O cuándo el Barça podrá respirar tranquilo, aunque deba dinero, pero no los 1.170 millones de euros que debe? Mira, pues te voy a ser muy sincero, Jesús. Yo creo que al Barça le esperan 2 y 3 años en los que va a tener que confiar mucho en la cantera, va a tener que confiar mucho en la plantilla que tiene. Tiene que tener, quizás, vamos a llamarlo, suerte de que los futbolistas exploten, de que se generen esa confianza en sí mismos que les permita hacer que el club tire hacia adelante, intente consiga ganar algún título. Pero fíjate que yo voy a introducirte también una cuestión, y es la de que el Barça se quitaría un grandísimo peso de encima, o ya se lo hubiese quitado en este verano, con la salida de Leo Messi, porque al fin y al cabo estamos hablando de Leo Messi, pero estamos hablando de un futbolista que mandó un burofax al club diciendo que no quería seguir. Entonces, me parece, con perdón de la palabra, estúpido que mantener a un futbolista que no quiere estar y cobrando la cantidad de dinero que cobra. Entonces, yo creo que el Barça se liberaría económicamente un gran peso con Messi. Sí que es verdad que te quita al mejor futbolista del mundo, pero es una situación muy complicada. Bueno, yo comentar ante la primera cuestión de Jesús, pues al final pienso igual que tú, Isma. Yo creo que es el momento de que los canteranos den un paso adelante. Al final Barça, sus mejores épocas han sido cuando se ha valido por la cantera, ¿no? Más cantera y menos cartera, que es lo que necesita el Barça ahora mismo. Porque al final mínimo, siendo realistas, 3-4 años mínimo, para poder el Barça recuperarse económicamente. Y luego, ante la cuestión de Messi, yo creo, económicamente debería ser este verano, sacar algo de dinero. Ya que se vaya este año, pues sí, vamos a liberar masa salarial, pero es que al final estás perdiendo el mejor juego del mundo y tampoco puedes traer a nadie. Estás perdiendo deportivamente, estás perdiendo
expectación, es que no solo pierde al jugador, Es que estás perdiendo mucho más sin fuera del terreno de Messi, juego. sin Messi te conviertes en un equipo que en vez de pelear por la Liga, por lo que va a pelear es por entrar a Champions League. Pero es que el factor tan grande está en el que él no quería seguir. Claro. El que pidió salir fue él. Claro, Y de No la- hicieron las cosas bien. Si tú coges, Claro. llega al Burofax, habla las cosas bien, yo qué sé, se va a otro equipo por una mínima cantidad, pero algo. Rascas Claro, algo. ya le sí, está que sacando ingresas algo de dinero. Pues sí, poquito más, así que si os parece dejamos por aquí el vídeo, esperemos que todo haya quedado claro, que los espectadores se den cuenta de lo mal que está el Barça, pero que todo se puede mejorar. Es decir, va a llevar una transición, sí, pero ¿se saldrá de ahí o no? Ya veremos lo que ocurre. Muchas gracias, Rocío, por estar hoy aquí con nosotros comentando este tema. Muchas gracias a vosotros, nos vemos. Y muchas gracias a ti también, Ismael, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros.